nuevo, bienvenidos al aula virtual de embriología. Vamos a conversar sobre el tema 22 y 23, que es desarrollo del sistema venoso y la circulación fetal. Un tema que no deja de ser complejo, pero es apasionante. Vamos a ver con la ayuda de los gráficos que sea de un entendimiento bastante didáctico para ustedes, porque eso es lo que importa, de manera que podamos desarrollar el tema y dejar realmente los conocimientos que nosotros queremos para que ustedes entiendan cómo se forma y cómo se desarrolla el sistema venoso y qué pasa con respecto a la circulación fetal. Muy bien. Al igual que lo que nosotros habíamos estado conversando, también a nivel del sistema venoso se forman sistemas. Y estos sistemas principales comienzan a formarse a la cuarta semana. Y aquí vamos a entender de que todos estos tres sistemas que están aquí, que son el sistema cardinal, el sistema vitelino y el sistema umbilical, van a desembocar al sistema venoso, van a desembocar en el seno venoso. Esos sistemas venosos van a desembocar en el seno venoso, que como ustedes vieron en los temas dedicados a la formación del corazón, pues a su vez desembocaban a nivel del atrio primitivo y a nivel del ostium seno auricular. Entonces vamos a comenzar a desarrollar. Bueno, en este esquema, ¿qué les quiero mostrar? En este esquema les quiero mostrar, en rojo está lo que es el sistema cardinal anterior y posterior, en azul claro están las venas umbilicales y en verde están las venas vitelinas. ¿Okay? Recuerden que el pedículo de fijación en un momento comparte, o sea, en el mismo pedículo de fijación llega un momento en que están tanto las venas vitelinas como las venas umbilicales. Eso también lo hemos visto en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, vamos a comenzar con el sistema cardinal. ¿Qué es el sistema cardinal? Bueno, es un sistema venoso que recoge sangre de la región cefálica y caudal del embrión, lo lleva al corazón por las venas cardinales anteriores y posteriores y desembocan en las cardinales comunes, que a su vez desembocan en el conducto de Cuvier y a su vez en el seno venoso. Las venas cardinales anteriores recogen sangre de los tres plexos cerebrales importantes, el plexo anterior, medio y posterior, ubicados en el mesénquima que rodea las vesículas cerebrales, y las venas cardinales posteriores recogen sangre del sistema caudal y a su vez se dividen en el sistema subcardinal y posteriormente en el sistema supracardinal, y después hay unas anastomosis de sistemas intercardinales, y total que eso va a condicionar la formación de muchas estructuras venosas, la vena cava inferior, las venas gonadales, las venas renales, y van a recoger sangre de muchas estructuras, entre las cuales están las crestas urogenitales y otras estructuras. Por lo tanto, aquí tenemos otro esquema donde vemos las venas cardinales anteriores, vemos las venas cardinales posteriores, vemos las venas vitelinas y vemos las venas umbilicales. Y aquí ya comienza a aparecer un sistema que se llama sistema subcardinal. Este sistema subcardinal, si ustedes ven, con el desarrollo va a empezar a producirse una obliteración sin dejar de ser importante, y va a aparecer un nuevo sistema que se llama el sistema supracardinal. Quizás una de las modificaciones más importantes que se producen es a nivel de la parte, o sea, de lo que es el sistema cardinal posterior. Hay bastantes cambios, entonces nos vamos a ir desarrollando a medida que vayamos
presentando las diapositivas. Entonces, fíjense el cambio tan importante de esta parte a esta parte. Y fíjense que hay muchas anastomosis, ¿ves? Y esto es prácticamente lo esencial del desarrollo del sistema cardinal posterior. El sistema vitelino, pues son las venas vitelinas o onfalomesentéricas que se originan a nivel del mesodermo saco vitelino, ingresan al embrión por el pedículo vitelino y también van a desembocar a nivel de los senos del cuerno venoso. Y el sistema umbilical, pues aparte que es el que está relacionado directamente con los vasos placentarios, pues también contribuyen las venas umbilicales o lactoideas, ¿verdad? Ese sistema recoge la sangre de las vellosidades coriales, ingresan por el pedículo de fijación, ombligo, y también van a desembocar a nivel de los cuernos venosos por fuera de las venas vitelinas. Recuérdate que cuando vimos el seno venoso, una de las cosas que yo le hice hincapié era cómo desembocaba todo ese sistema de venas umbilicales, vitelinas y las cardinales a nivel de ese seno venoso, de la parte sino, del seno venoso. Bien, vamos a comenzar con la evolución del sistema vitelino y umbilical. Entonces, a la cuarta semana, el sistema vitelino, compuesto por las venas vitelinas y onfalomesentéricas, hacen una anastomosis a nivel del intestino primitivo, formando lo que se llama la red venosa periduodenal. Esta red venosa periduodenal penetra en el parénquima hepático, porque evidentemente ya está en la formación la gema hepática. Al producirse esa penetración se producen los sinusoides hepáticos, que son los que van a contribuir a la distribución de los nutrientes absorbidos en el intestino, abandonan el hígado y van a constituir lo que se denomina conducto hepatocardíaco. Entonces vamos a verlo en este esquema. Aquí tenemos las venas vitelinas. Ellos hacen una anastomosis periduodenal a nivel del duodeno, ¿verdad? Y cuando se forma la yema hepática, ellos la invaden y forman lo que se llama los sinusoides hepáticos, que después van a salir y van a desembocar a nivel del seno venoso. Hasta ahí todo está excelentemente bien. Pero ¿qué va a pasar? ¿Esto va a quedar así? No. Esto es al final de la cuarta semana. ¿Okay? Aquí también diferenciamos las venas umbilicales, diferenciamos las venas cardinales posteriores y anteriores. Estamos viendo lo que es el intestino primitivo. Sabemos que las venas cardinales anteriores y posteriores se unen en las venas comunes y van a desembocar a nivel de lo que es el atrio primitivo. Estamos hablando de cuarta semana. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí estamos viendo una proyección ventral. A la quinta semana, ya estas venas umbilicales, pues, ya habíamos hablado de que vamos a hablar de los dos sistemas, vitelino y umbilical, porque los dos sistemas van desarrollándose simétricamente y en conjunto. Entonces ya ven lo que pasa aquí con las venas vitelinas. Ahora vamos a ver qué pasa con las venas umbilicales. Entonces las venas umbilicales están en azul. ¿Ok? Podemos repasar. Recogen sangre de la placenta y aportan sangre oxigenada. Y ellas van a
producir, o sea, se produce una anastomosis con la red vascular intrahepática que se origina de las venas vitelinas. Esto es lo que nosotros vimos anteriormente, que nosotros lo llamamos red venosa periduodenal. O sea, tenemos nuevamente la red venosa periduodenal, cómo penetra en el hígado, hace los sinusoides hepáticos y emerge por los conductos hepatocardíacos derecho e izquierdo. Las venas vitelinas, las venas umbilicales, a medida que se van desarrollando, comienzan a hacer unas anastomosis con estas venas vitelinas, una anastomosis con la red vascular intrahepática, ¿verdad? Que son los puntos de anastomosis. Pero la anastomosis más importante es la que se produce con la vena umbilical izquierda. Ven que aquí ya empiezan ustedes a ver un cambio, donde ven que este sinusoide hepático se va haciendo más grueso y va a desembocar a nivel del conducto hepatocardíaco. La vena umbilical izquierda es la que produce la anastomosis más importante en ese sistema intrahepático uterino, y va a condicionar una anastomosis directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho. Esa es la anastomosis más importante entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco. A la sexta semana de evolución, la vena umbilical derecha, ¿verdad?, prácticamente desemboca en la red venosa intrahepática, disminuye el calibre y el resto de esta vena umbilical desaparece. Esta línea punteada significa que es la zona de involución. Entonces queda solamente esta parte de la vena umbilical anastomosada. Pero fíjese lo que pasa con la red, fíjese lo que pasa con la vena umbilical izquierda. La vena umbilical izquierda también sufre una involución en la zona proximal, igual que la vena umbilical derecha, pero ella aumenta su calibre, se forma el conducto venoso de Arancio, se consolida la desembocadura a nivel del conducto hepatocardíaco derecho, ¿verdad? Y se forma esta estructura. ¿Ves? Entonces la vena umbilical izquierda es gruesa en la porción distal, involuciona en la porción proximal, se conecta con el conducto hepatocardíaco derecho y forma el conducto venoso de Arancio. Y hay otro cambio importante que se lo marqué aquí en este círculo, que es que la red venosa periduodenal que la formaba la vena vitelina también producen cambios y obliteraciones. Entonces, por ejemplo, los componentes marcados con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, van a ir involucionando, ¿verdad? Esos puentes, esas red venosa periduodenal van involucionando y va quedando una sola que rodea el duodeno en la parte posterior y va a formar la vena. Perfecto. Ya dijimos que la vena umbilical izquierda evoluciona, se conecta y forma el conducto de Arancio con el conducto hepatocardíaco derecho. ¿Y qué contribuye a formar este conducto? Bueno, entonces el conducto hepatocardíaco derecho
va a contribuir a formar la vena suprahepática y a su vez esa vena suprahepática desemboca en la vena cava en la vena cava inferior en la porción suprahepática. Entonces ya empezamos a entender qué es lo que ocurre, cómo drena la circulación venosa hepática en la vena cava inferior. Y fíjense que ya la vena porta se consolida, hay una ramificación de esa anastomosis periodontal que condiciona la formación de la vena esplénica y también después va a condicionar la formación de la vena mesentérica superior, y aquí se forma la vena mesentérica inferior. Y se mantiene todavía la comunicación de la vena umbilical izquierda con el conducto arancio y el conducto hepatocardíaco común. Se va a formar la vena suprahepática y va a drenar en la porción suprahepática de la vena cava inferior. Ya se comienzan a ver las venas portales intrahepáticas. Entonces, la vena umbilical aporta la mayor cantidad de sangre por el conducto de arancio a la vena suprahepática, que va a desembocar en la porción suprahepática de la vena cava inferior. Pero cuando nacemos, este conducto de arancio se va a obliterar también y va a formar el ligamento venoso. Ahora, recuérdense que también habíamos mencionado la red venosa periduodenal que rodea el duodeno en la formación del intestino primitivo. Y también habíamos hablado que esa red venosa periduodenal también pues contribuye a la formación de los sinusoides hepáticos y que eso va a permitir la formación de la vena porta, de la mesentérica superior y de la mesentérica y de la vena esplénica. Entonces fíjense lo que pasa. Aquí tenemos las venas umbilicales, aquí tenemos las venas vitelinas, este es el esbozo hepático, aquí tenemos la vena vitelina izquierda, la vena vitelina derecha. A medida que el esbozo hepático va creciendo, ese aporte que produce los vasos de las venas vitelinas izquierda y derecha contribuyen a la formación de los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos se unen y van a producir los dos conductos hepatocardíacos, el izquierdo y el derecho. En el momento en que empiezan a producirse las involuciones que yo les expliqué de las venas vitelinas, pues prácticamente vemos cómo se produce la conexión de la vena vitelina izquierda con lo que se llama el conducto venoso arancio, que desemboca en el conducto hepático derecho. Prácticamente es lo mismo que vimos anteriormente. Pero les traigo el esquema para que se den cuenta cómo se producen o cómo se forman los sinusoides hepáticos en las interconexiones. Después recuerden que esto también se oblitera, ¿verdad? Y produce lo que es la vena porta y sus otros derivados, que son la mesentérica esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Bien, entonces ya hablamos del sistema vitelino, hablamos del sistema umbilical y ahora vamos a hablar de un sistema que es bastante complicado, pero si ustedes ponen atención y van siguiendo las láminas con los esquemas, lo van a entender perfectamente. Inicialmente, este sistema venoso, que es intraembrionario, porque los dos vienen de afuera, ¿verdad? Lo vimos en el esquema inicial, cuáles son los intraembrionarios, cuáles son los extraembrionarios, y dentro de los extraembrionarios está el vitelino y está el umbilical, y cada uno pues recibe los afluentes correspondientes y penetra al embrión por el vehículo de fijación o por el vehículo vitelino y van a desembocar
como les expliqué a nivel del seno venoso, pues lo mismo pasa con el sistema cardenal. Lo que pasa es que este sistema venoso sí se forma más o menos similar, como yo les expliqué cuando estuvimos hablando de la formación del sistema arterial y les expliqué cómo se formaban las estructuras de los vasos a nivel de los diferentes segmentos del embrión. Lo mismo pasa con el sistema cardinal. Este sistema cardinal tiene tres partes: el sistema cardinal propiamente dicho, el sistema subcardinal y el sistema supracardinal. A la cuarta semana, las venas cardinales anteriores y posteriores, las que están pintadas en rojo, contribuyen a la formación de las venas subcardinales, que están pintadas en un color como marrón. De hecho, aquí en este gráfico se ven los sistemas. A su vez, la vena cardinal posterior con su división de las venas subcardinales. Y a su vez, las venas y a la sexta semana, las venas cardinales posteriores van a unirse van a contribuir y se va a producir como una especie de una anastomosis entre el sistema intersubcardinal. ¿Lo ven aquí? Y esto va a producirse por aumento del tamaño del mesonefro. O sea, nosotros, cuando se hizo la presentación de la formación del sistema excretorio urinario, pues se habló de los diferentes niveles de formación del pronefro, el mesonefro y el metanefro. Entonces, cuando eso inicia, eso va a condicionar la formación de una anastomosis de este sistema intersubcardinal, que es un derivado del sistema cardinal posterior, por aumento del tamaño del mesonefro. Y a su vez, en este círculo negro va a producirse otro acontecimiento, y es que la vena subcardinal derecha se va a unir con el conducto hepatocardíaco del lado derecho y se va a originar lo que se llama la anastomosis hepato subcardinal. Entonces vamos a repasar. Comenzamos con tres sistemas venosos: el cardinal, el subcardinal y el supracardinal. A la cuarta semana vemos los sistemas cardinales anteriores, los sistemas cardinales posteriores y un sistema que, si bien es cierto, está unido al sistema cardinal posterior, tiene su propia importancia y se llama sistema subcardinal posterior, derecho e izquierdo. Ya a la sexta semana, estas venas subcardinales posteriores van a producir una anastomosis intersubcardinal por el desarrollo del mesonefro. Y el otro cambio importante es que a nivel de este sistema subcardinal posterior se va a producir una anastomosis entre la vena subcardinal derecha, que emerge del sistema cardinal posterior, y el conducto hepatocardíaco del lado derecho, produciéndose lo que se llama una anastomosis hepato-subcardinal. Esto es importante porque de aquí se va a producir el origen y el desarrollo
de la vena cava inferior en el segmento que está por debajo del hígado. Por ello se dice que la anastomosis hepatosubcardinal transcurre por debajo del hígado y da origen al segmento hepático de la vena cava inferior. Fíjense también que hay dos círculos, uno en azul y uno en un color rosa. ¿Qué significa? Que en la parte más proximal del sistema cardinal posterior comienza a emerger un nuevo sistema que se va a denominar vena supracardinal. Y en la parte distal de las venas subcardinales posteriores se produce una nueva anastomosis que se llama anastomosis intercardinal. Anastomosis intercardinal porque es la anastomosis de los dos sistemas cardinales posteriores iniciales, que es muy diferente a la anastomosis intersubcardinal, que es del sistema que deriva de la cardinal posterior y que está inducido por el desarrollo del mesonefa. Se mantiene aún lo mismo que pasaba en el hígado, se sigue manteniendo, y la generación de estos dos nuevos sistemas. Recuerden que las líneas punteadas lo que representan es sistemas que van desapareciendo, se van ocluyendo. Entonces, recuerdan estos dos cuernitos que aparecieron aquí, derivados del sistema cardinal posterior, marcado con este círculo en azul que se llaman venas subcardinales. Entonces aquí ya tenemos los tres sistemas listos. Cardinal en sus divisiones anteriores y posteriores, subcardinal, supracardinal. Esto ya prácticamente a la sexta semana. Y fíjense qué ocurre, este sistema supracardinal se desarrolla, ¿verdad? Y fíjense todo lo que se oblitera y se ocluye para que quede un pedacito proximal del sistema cardinal posterior, un desarrollo importante del sistema supracardinal y un desarrollo importante del sistema subcardinal. Entonces aquí tenemos ya el desarrollo importante. Entonces a la séptima semana se produce una anastomosis entre las cardinales anteriores derecha e izquierda. Por lo tanto, la sangre del miembro superior izquierdo y lado izquierdo de la cabeza pasa al derecho por esta anastomosis. Las venas cardinales posteriores se obliteran y las conexiones del sistema cardinal al subcardinal también se obliteran. Y el drenaje venoso del cuerpo ahora depende de las venas supracardinales, que es el nuevo sistema que apareció y que se conecta con el sistema subcardinal que ya se venía formando y era un derivado del sistema cardinal posterior. Entonces, para repasar, vemos que tenemos las dos cardinales anteriores que se unen con las cardinales posteriores formando las cardinales comunes. Vemos como las cardinales posteriores y las conexiones se obliteraron. Vemos cómo queda el sistema subcardinal y vemos cómo el sistema supracardinal que se formó se ha desarrollado y se ha conectado, se ha anastomosado con este sistema subcardinal. Ya empezamos a ver de las anastomosis que nosotros nos quedaban, ¿no? La anastomosis subcardinal,
las venas sacrocardinales con una anastomosis intersacrocardinal, la anastomosis intersubcardinal que se formó por inducción de los mesonefros y donde se va a producir la unión con el sistema supracardinal. Y fíjense que aquí hay una flecha. ¿Esto qué está indicando, jóvenes? Una cosa muy importante que ustedes no deben dejar de pasar, y es la dirección de la sangre que va a ir siempre, en el caso de la parte venosa del lado izquierdo, al lado derecho, porque aquí vemos que esta anatomosis hepatosubcardinal, que nos dijo que iba a formar el segmento infrahepático de la cava, ya se está manifestando como una vena a la cual todo lo que se recoge se va a drenar a la cava inferior. Por lo tanto, aquí vemos cómo sigue avanzando. Entonces, el sistema supracardinal drena a las porciones proximales de las cardinales posteriores, ¿verdad? El sistema supracardinal drena a la porción proximal de las cardinales posteriores. Entonces, recuérdense que aquí estamos hablando de sangre que va de aquí para allá, ¿no? De la parte caudal a la parte central. Entonces, las supracardinales van a drenar a la porción proximal de las cardinales. Las venas subcardinales derecha e izquierda se obliteran en su porción proximal. Las venas subcardinales derecha e izquierda se obliteran en su porción proximal. Se origina la anastomosis intersubcardinal y el flujo sanguíneo va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. La vena subcardinal derecha va a producir el tronco de drenaje más importante de la vena cava inferior. Y el drenaje de los miembros inferiores a nivel de las venas sacrocardinales derecha e izquierda y el sistema subcardinal. Entonces forma la anastomosis intersacrocardinal. Recuérdense que estamos hablando del sistema venoso y el sistema venoso va en esta dirección. Todos hacia la vena cava inferior y de la vena cava inferior al corazón. Entonces vamos a repasar cardinales anteriores, derecha e izquierda, se unen con las cardinales posteriores para formar las cardinales comunes. Las cardinales posteriores prácticamente con todas sus anastomosis se obliteraron y desaparecieron. Apareció el nuevo sistema supracardinal y el sistema subcardinal se anastomosó con el sistema supracardinal, se ha mantenido, se ha ido desarrollando y es el que va a recoger la sangre de la región sacra, de los miembros inferiores, ¿verdad? Y con la contribución, evidentemente, de todos los sistemas que van drenando. Y por supuesto, las venas supracardinales van a tener que conectarse a las cardinales posteriores, ¿no? Fíjense que el sentido del flujo es como va la flecha, de abajo hacia arriba. A la 9ª semana, ¿qué ocurre? Otros cambios importantes. Las venas cardinales anteriores, ¿verdad? Siguen teniendo una conexión intercardinal. La dirección del flujo siempre va de izquierda a derecha. Fíjense que ahora las venas supracardinales se han ido obliterando y ya no están en conexión con el sistema subcardinal. Y ya el sistema subcardinal se ve como más consolidado. Entonces aquí ya yo les pudiera decir que esta es la cava inferior, que aquí tenemos las venas gonadales, de derecha a izquierda, y tenemos las venas ilíacas primitivas
que son originarias de esta anastomosis que se produce aquí, intersacro cardinal. Entonces, la vena sacrocardinal derecha contribuye a formar la cava inferior. ¿Okay? El segmento sacrocaudal y la vena ilíaca primitiva derecha. Aquí están las venas ilíacas de izquierda y derecha. Son originarias de las anastomosis. Desaparece la vena sacrocardinal izquierda por anastomosis intersacrocardinal y se forma la ilíaca primitiva izquierda. Y en la porción distal de las venas subcardinales emergen las venas gonadales derecha e izquierda. Y fíjense lo que pasó aquí. Se dice que estos son los cambios que se producen en un feto a término a nivel del segmento cardinal anterior. Entonces nos vamos a enfocar aquí. Entonces las venas cardinales anteriores dan origen a las venas yugulares internas y externas. Entonces, estas son las internas y estas son las externas. Por lo tanto, se forma el tronco brachiocefálico derecho, ¿verdad? Que nace de la arteria, de la vena cardinal anterior derecha. Entonces, ¿de dónde sale el tronco brachiocefálico derecho? De la vena cardinal anterior derecha. El tronco brachiocefálico izquierdo nace de la anastomosis intercardinal anterior, ¿verdad? Porque entonces aquí va a contribuir en parte la vena cardinal anterior, la vena cardinal posterior, van a producir una vena cardinal común izquierda y de ahí emerge el tronco brachiocefálico. Y la vena cava superior va a salir de la vena cardinal anterior derecha y de la vena cardinal común derecha. Entonces aquí vemos la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha, que es la unión con la cardinal posterior. Y aquí estamos viendo cómo emerge la vena cava posterior en la porción. Ya esto es lo mismo, pero ya nos olvidamos de la parte anterior. Ahora nos vamos para la parte posterior. Entonces, la vena ácido mayor se origina de la vena supracardinal derecha y recibe las intercostales de la cuarta a la 11ª vértebra. La vena cava inferior prácticamente se formó por la vena subcardinal y por aquellas anastomosis que nosotros inicialmente vimos, y entonces vemos los tres segmentos de la vena cava. El segmento hepático, que es la anastomosis producido por la anastomosis hepatosubcardinal derecha, el segmento cardinal, el segmento renal, que es la vena subcardinal derecha, propiamente dicha, y el segmento sacrocardinal. Por eso es que lo vemos en números, y aquí lo dice, desarrollo venoso de un feto a término, los números indican los tres segmentos de la vena cava inferior: hepático, renal y sacrocardinal. Por supuesto, la vena renal derecha, por eso es que está en la silueta de los riñones, es producto de una rama, la vena subcardinal derecha, y la vena renal izquierda es producto de una anastomosis intersubcardinal que, acuérdense, que se formó por la inducción del mesonefrón.
Y lo vimos en las láminas anteriores. Y después quedan las venas gonadales. La vena gonadal derecha, la vena gonadal izquierda. Fíjense algo importante. La vena gonadal, ¿verdad? Desemboca directamente en la cava derecha, la vena gonadal derecha. Pero la vena gonadal izquierda no desemboca directamente en la cava, desemboca a nivel del tronco de la vena renal, que recibe también la vena suprarrenal izquierda. Mientras que la vena suprarrenal derecha va a desembocar directamente a la cava inferior. Esto es interesante, ¿verdad? Porque esta es la causa por la cual se produce el varicocele. En este caso, la presión que se produce sobre la vena del plexo cuantiforme, sobre todo del testículo, si hablamos de varicocele, estamos hablando del testículo, no es tan frecuente en el testículo derecho, precisamente por esta forma que no desemboca. Es una desembocadura en un ángulo de 45 grados. Pero cuando la gónada izquierda, es decir, el testículo izquierdo, ¿verdad? Esta vena gonadal desemboca en un ángulo prácticamente de 90 grados a nivel de la vena renal, las presiones son mayores y eso enlentece el retorno de la sangre. Y por eso se dice que el testículo izquierdo tiene una mayor predisposición a que se produzca el varicocele. Aquí hay un resumen, ¿verdad? De prácticamente lo que yo les acabo de explicar. Por favor, analícenlo con calma porque de ahí les van a salir algunas preguntas. La circulación fetal. Recuerden que la sangre oxigenada que viene de la placenta entra al feto a través de la vena umbilical. Y como la vena umbilical está en contacto con el hígado por el conducto venoso de Cuvier, pues ocurre este tipo de circulación que ustedes ven aquí. Aquí viene la vena umbilical, parece mentira, vena umbilical lleva sangre oxigenada, tengan cuidado, no se vayan a confundir con eso. Y entra a través del conducto de Cuvier y pasa directamente al conducto hepatocardíaco del lado derecho. Recuerden que el izquierdo se ocluye y de ahí desemboca directamente a la porción de la cava inferior que desemboca directamente en la aurícula derecha. Cuando esta sangre ingresa por aquí, la misma presión permite que la sangre pase por el agujero de Bottal, ¿verdad? Que está a nivel del tabique interauricular, caiga a de la aurícula cae al ventrículo y del ventrículo se distribuye a través de la aorta. Y eso es lo que permite oxigenar al feto. De los gradientes de concentración de oxígeno que se intercambian a nivel del circuito placentario materno y pueden entrar al feto para poderse distribuir. Realmente los pulmones no tienen nada que ver porque los pulmones no funcionan en el periodo fetal, no vayan a cometer ese error, y cuando esa sangre se distribuye por la aorta a todos los tejidos, pues entonces nuevamente es recogida por las dos arterias umbilicales y vuelve nuevamente a salir y va a la placenta y vuelve a regresar a través de la vena umbilical. Entonces aquí vemos el ducto venoso de Cuvier, vemos la vena umbilical, vemos parte también de la vena porta, este es el hígado fetal, y vemos las arterias umbilicales cómo penetran por aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si ustedes ven aquí, aquí ven una fotico donde dice que hay un esfínter. Dice palabra esfínter, esfínter.
Entonces, este esfínter es el que regula la corriente sanguínea que pasa por el conducto venoso de Cuvier, este, entra a la vena cava inferior y se mezcla con sangre desoxigenada que ya viene de retorno de los miembros inferiores y en el hígado, pasa a la aurícula derecha. Por supuesto, la concentración de esta sangre que viene de la placenta es mucho mayor y por lo tanto la sangre que cae a la aurícula derecha es una sangre oxigenada, pasa al agujero de Bottal y ahí pasa a la aurícula izquierda y hay de nuevo una mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, porque acuérdense que también viene sangre de la cava superior que por un mecanismo diferente y por impedancia de presiones pasa directamente de la aurícula al ventrículo y por supuesto pasa un poco hacia los pulmones y después regresa a la aurícula izquierda y nuevamente al ventrículo, pero cuando hay esa comunicación de sangre que pasa con la que viene del conducto venoso de Cuvier, que por presiones pasa a través del agujero vetal, pues hay una mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, pero la sangre desoxigenada tiene una mayor concentración, pasa al ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, irriga el cuerpo y el corazón, y después vuelve nuevamente a ser recogida por la arteria umbilical y va nuevamente a la placenta para una nueva oxigenación. Por lo tanto, la vena cava superior trae sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo y pasa directamente al ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar y a través del conducto arterioso de la aorta, pues compensa ese aporte de sangre desoxigenada, pero en la concentración es mayor de sangre oxigenada que desoxigenada. Porque prácticamente pues sí tiene que haber una irrigación a nivel del parénquima pulmonar, porque las células dependen de oxígeno, pero los pulmones solamente secuestran una pequeña cantidad de un 10 o un 15% de sangre. Aquí vemos entonces en este gráfico cómo es la saturación de oxígeno. Fíjate, lo rojo es una saturación alta, el color morado es una saturación media y el color azul es una saturación baja. Entonces, volvamos nuevamente a partir desde la placenta, ¿verdad? Las venas umbilicales, pasan las venas umbilicales, llevan sangre oxigenada, aquí está el esfínter, parte se va a irrigar los sinusoides hepáticos, parte, ¿verdad? Por este conducto que comunica, el conducto venoso arancio que comunica, que lo vimos al principio, ¿verdad? Aquí, este gráfico, ¿verdad? El ducto venoso pasa directamente sangre a la vena cava inferior. La vena cava inferior, por la presión que lleva, dispara, ¿verdad?, el chorro directamente al agujero de Bottal y por lo tanto pasa directamente a la aurícula izquierda y cae al ventrículo, y donde es directamente dirigida a la aorta para la circulación general, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este conducto arterioso? Parece que el conducto arterioso es como un shunt que existe entre las arterias pulmonares y la aorta, permitiendo también que esta sangre desoxigenada que está del pulmón se mezcle con la sangre oxigenada. Y por eso vemos los diferentes niveles de saturación sanguínea a nivel de todas las estructuras. Por supuesto, lo más importante siempre va para el cerebro y el corazón, y después a medida que va circulando los tejidos, pues esto se va prácticamente desoxigenando, ¿verdad? Y vuelve nuevamente a salir para ir a la placenta y volver a oxigenarse y volver nuevamente a retroceder. Fíjense que la sangre desoxigenada sale por las venas, que en este caso serían las arterias del cordón umbilical, que son dos, porque la vena es una, acuérdense de eso. Por las arterias sale sangre desoxigenada y por la vena entra sangre oxigenada. ¿Qué pasa al nacer? Entonces, el parto
condiciona una serie de estímulos y al momento del nacer, cuando ustedes estén en sala de parto, acuérdense y repasen esto, porque en el momento en que ustedes pincen el cordón umbilical, ya se corta el caudal sanguíneo que viene de la placenta y el feto con la inspiración produce una expansión pulmonar y esto condiciona que el conducto arterioso se oblitere, ¿verdad? Y comience la circulación pulmonar que va a ser la responsable de oxigenar la sangre de ahora en adelante. Por lo tanto, va a aumentar el caudal de sangre hacia la aurícula izquierda por un aumento de presión. Al aumentar la presión en la aurícula izquierda, el agujero de Bottal se cierra y empieza la circulación normal, tal y como la conocemos. Entonces, al pinzar el cordón, se produce la obliteración de las arterias y de las venas umbilicales, ¿verdad? Ya el conducto venoso que estaba a nivel hepático desaparece también y queda un vestigio. ¿Y por qué les traigo estas consideraciones importantes? Entonces, primero, si bien es cierto que yo les acabo de explicar que eso es unos cambios bruscos e inmediatos, también es cierto que estos cambios, ¿verdad?, tienen ciertas características. Entonces, comencemos. El cierre del agujero oval es por adosamiento del septum primum y el septum secundum. Cuando nosotros vimos, ¿verdad?, dentro de las alteraciones que vimos en el corazón, cuando nosotros hablamos la comunicación interauricular, y les mostré también cómo se trata, bueno, fisiológicamente el cierre total del agujero oval se puede producir al año. También hablamos que de un 10 a un 20%, 15%, dependiendo de la población, puede mantener ese agujero oval permeable. Pero como es algo tan pequeño, pues no tiene mayor relevancia, a menos que sea una apertura muy importante que se amerita cirugía. La cianosis fisiológica del neonato es por el cortocircuito que existe de izquierda a derecha. Ese circuito transitorio, momentáneo, que se va corrigiendo. De hecho, la obliteración de las arterias umbilicales en la porción distal producen los ligamentos vesicumbilicales que van por la cara lateral de la vejiga al ombligo. Pero de ahí quedan las arterias umbilicales en la porción proximal, producen las arterias vesicales superiores que siguen funcionando y la obliteración de las arterias umbilicales produce el ligamento redondo del hígado o ligamento de Teres que va del ombligo a la vena porta. La obliteración del conducto venoso de Arancio produce el ligamento venoso de la vena porta a la vena cava inferior. ¿Y por qué se produce la obliteración o el cierre de los vasos? Se produce por una endoarteritis proliferativa, donde al disminuir las presiones se produce una proliferación de la túnica interna y eso va a condicionar una oclusión vascular. Entonces tengan cuidado con esto, ¿no? De hecho, en los recién nacidos, con el esfuerzo de llanto se puede producir una cianosis. Y eso es debido fundamentalmente a esto, que el agujero oval no se cierra, sino que persiste y el cierre total se da al año. ¿Ok? Entonces, esta cianosis fisiológica es por un cortocircuito de izquierda a derecha, porque como él llora, hay mayor presión en la aurícula izquierda que en la derecha, pasa sangre desoxigenada, ¿verdad? Pasa sangre desoxigenada de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y entonces se mezcla con la sangre oxigenada y se puede producir una cianosis fisiológica distal. Pero es por esto, por la persistencia del agujero oval. Por supuesto, eso va mejorando, porque esa persistencia de ese agujero oval es un agujero muy pequeño y se compensa fisiológicamente con un cierre total al año.
Por eso es que los niños hay que llevarlos a las consultas de pediatría y no conformarse con decir que está bonito, rosado o gordo, porque el pediatra se encarga precisamente de revisarlos. Entonces también recuerden que como el cordón umbilical tiene las arterias umbilicales por donde salía la sangre venosa, cuando eso se produce, la obliteración por la endoarteritis proliferativa, se van a producir los ligamentos vesicoumbilicales que recorren la cara lateral de la vejiga al ombligo. Pero las arterias umbilicales en su porción proximal van a producir las arterias vesicales superiores. La obliteración de las arterias umbilicales produce el ligamento redondo del hígado, el ligamento de Tenes, que va desde el ombligo a la vena porta. Y la obliteración del conducto venoso de Arancio, que es la conexión entre la vena umbilical y la vena suprahepática que va a desembocar a la cava inferior, produce el ligamento venoso, ¿verdad? Que va desde la vena porta a la vena cava inferior. Entonces, en resumen, aquí tenemos los cambios vasculares producidos por el nacimiento, para que no tengan ningún problema. La obliteración de la vena umbilical, ligamento redondo del hígado, obliteración del conducto venoso, ligamento venoso, obliteración del conducto arterioso, ligamento arterioso, obliteración de las arterias umbilicales distales y proximales, ligamento vesicumbilar, y las proximales sí siguen su función como arterias vesicales superiores. ¿Ok? Estas, las distales, son las que se obliteran y las proximales siguen su función. Los cambios fisiológicos de la circulación fetal son rápidos al nacer, pero los cambios anatómicos son más lentos y ocurren en un lapso de más o menos 6 meses a un año, y es lo que yo les quise decir cuando les expliqué que el agujero de Bottal tarda un poquito en cerrarse. Aquí tenemos nuevamente un gráfico para que ustedes vuelvan nuevamente a repasar la circulación fetal. Y les puse, aunque este tema lo van a dar más adelante los chicos más o menos en el tema 48, 49, sobre todo 48 y 49, donde tienen que hablar del cordón umbilical, pues yo les quería traer más o menos estos gráficos para que ustedes más o menos miren lo que es la gelatina de Wharton, lo que es el endotelio, lo que es la región perivascular, ¿verdad? Que es donde se va a inducir la endoarteritis obliterativa, lo que son las aortas, lo que es la placenta, que eso lo van a ver mejor en la circulación placentaria, ¿verdad? Donde se ven las arterias umbilicales. Es importante que ustedes entiendan que en la ecografía se puede ver la configuración anatómica del cordón umbilical. Fíjense, aquí tienen las dos arterias y aquí tienen la vena. Pero también puede haber un caso donde el cordón umbilical tenga una sola arteria y una sola vena. Entonces, tienen que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque esto puede ser indicio, la persistencia de una arteria y una vena puede ser indicio de malformaciones, también puede condicionar restricciones del crecimiento intrauterino, un cordón muy fino, y son muchas las cosas que hay que ir descartando cuando uno ve esto. Y sin embargo el bebé crece, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque esto está relacionado con muchos problemas de alteraciones fetales, ¿ok? Y sí se puede ver. Lo que yo les voy a decir ahorita es algo que a uno le dicen cuando uno hace curso de ecografía, como para que a uno tome atención. Y dicen que supuestamente un cordón sano con dos arterias y una vena tiene la cara de Mickey Mouse, donde esta es la cara y estas son las orejas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta exposición. Como ustedes ven, está nutrida de gráficos para que ustedes las puedan aprovechar al máximo. Y bueno, disfrútenla, porque ya con esto ustedes tienen mucho más material para saber lo complejo y lo bonito que es el desarrollo de un embrión y por qué somos lo que somos.
Recuérdense que la embriología les va a servir a ustedes para muchísimas cosas. Y es la base de la anatomía y es la base de muchísimas otras especialidades. Y bueno, entonces, gracias por la atención y estamos a la orden. Feliz día.